Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, que trajiste a Jesús. Antes de comenzar la reunión, el ministro hacía una reflexión. No me puedo perder una semana porque ya todo cambia, hasta el nombre cambia. Si no se han dado cuenta, había una reflexión que hacíamos el domingo pasado. El domingo pasado nos llamamos Comunidad Cristiana. Comunidad Cristiana no Amanecer. Pero en realidad había una reflexión que era importante y que el Señor, y se van a dar cuenta a medida que vayamos desarrollando el mensaje, que el Señor nos está llamando a ensanchar nuestras estacas. Así como Isaías le decía al pueblo de Israel que ellos tenían que obedecer la palabra del Señor y extender su estaca, extender su tienda. Isaías le hablaba a la mujer estéril y le decía que tenía que extender, ver más allá, tener una visión distinta, una visión mucho más amplia. Claro, cuando nos llamamos Comunidad Cristiana, siento que éramos como Comunidad Cristiana. Estábamos, sí, pero creo que llegó el momento de llamarnos Centro Cristiano. Este va a ser un centro donde van a irradiar grandes cosas. Y yo cuando yo veo a Baylor, cuando yo veo al ministro, yo primera vez que lloro cuando piden la ofrenda. O sea, llegó a mi corazón, de verdad. O sea, lloré. Les soy sincero, hermano, nunca me había pasado eso. Siempre había sentido lo que el ministro sentía. O sea, caramba, Señor, y esto es todo lo que tengo. Pero cuando yo me imaginaba a ese campesino viendo la tierra desolada, ya había terminado de cosechar y tiene que pensar en su próxima cosecha. Wow. Sabía que tiene que agarrar lo que ha cosechado y apartar parte de esa cosecha para volver a sembrar. Y de repente dirá, cónchale, pero me va a alcanzar para el tiempo que tengo que volver a cosechar. Y de repente dirá, cónchale, Señor, ¿qué hago? Si no siembro en abundancia, voy a cosechar con escasez. Por eso es que tengo que sembrar y aprender a dar. Por eso es que esos principios son tan importantes. Porque debemos entender, mirar hacia el futuro, mirar más allá de lo que vemos ahorita con nuestros ojos. Y el Señor nos está llamando a un despertar tremendo. Porque tiene grandes cosas para todos. Yo estoy viendo eso. Yo sentía que hasta hace 15 días, si yo no estaba aquí, esto no caminó. Y resulta que no estaba aquí, caminó mejor que no. Wow. No, pero hay grandes cosas. Hay cosas que se están formando. Por eso fíjense lo que decía Isaías para el pueblo de Israel en aquel momento. Hoy nosotros somos el pueblo de Israel espiritual. No somos en lo físico, pero sí somos en lo espiritual. Si somos los herederos de ese plan que el Señor desde el principio tenía para el pueblo de Israel. Y nosotros hoy somos sus herederos. Y somos ese Israel espiritual
que hoy tenemos una misión. Israel tenía en ese momento, el Señor le dijo, ensancha tu tienda. Y el pueblo de Israel no fue obediente. Por eso pasó lo que pasó. Por eso a nosotros nos toca ser obedientes al Señor y extender nuestras estacas, entender los tiempos. Ensancha el sitio de tu tienda, le decía el Señor a través de Isaías, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Hoy es el tiempo. Es como decía la hermana Liliana, con todo el dolor por su familia. Es el tiempo. Es el tiempo de predicar a nuestra familia, de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Es un momento muy particular. Y que no seremos nosotros, es el Señor actuando a través de cada uno de nosotros. Y sé que el Señor traerá a nuestras familias y las hará entender que solo hay un camino, y el camino es Cristo. No hay otro. No hay otro. Y ese dolor que expresaba la hermana Liliana, ese dolor es el que podemos sentir todos nosotros por nuestra familia y por nuestros hermanos que no conocen a Cristo. Amén. Por eso es que hay una palabra de fe en este 2022. Y esta palabra de fe, yo, por no llamarla profecía, porque la profecía es una realidad, porque la palabra dice que sin la profecía el pueblo no sabe a dónde ir, y por eso el Señor, antes de hacer cada cosa, le avisa a su pueblo por dónde van las cosas. Por eso tenemos que tener una visión que vaya mucho más allá de lo que ven nuestros ojos. En Hechos, en el capítulo 19, verso 6, leemos lo siguiente: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, Pablo llegaba a Éfeso en ese momento, estaba Apolo, ellos habían estado con otros predicadores, pero desconocían al Espíritu Santo. Y cuando Pablo se da cuenta de eso, le impone las manos. ¿Se acuerdan lo que pasó aquí hace 2-3 semanas atrás? Nosotros debemos en este tiempo estar muy pendientes del Espíritu Santo, de su mover y de lo que Él quiere para nuestras vidas. Y debemos anhelarlo, porque Él viene con señales. Él quiere que nosotros sanemos enfermos, que echemos fuera demonios. Eso es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Y por eso debemos prepararnos. Debemos tener visión clara de hacia dónde vamos y qué es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Y poniendo Pablo la mano sobre cada uno de ellos, empezaron a recibir el Espíritu Santo en sus vidas. ¿Y cuál fue la señal? Hablaron en lenguas y profetizaron. Ha habido un momento muy particular en la iglesia, por alguna razón, yo lo he sentido así. Yo nací en una iglesia pentecostal, que se hablaba en lengua, orábamos en lengua, y de repente no sé qué pasó, se olvidó. Entré en el seminario y me dijeron, no, las lenguas eran cosas del pasado, eso era Pablo en Éfeso. Pero si yo hablo en lengua, pero si yo estoy en la iglesia y el pastor habla en lengua, y yo hablo en lengua, y para mí es natural, ¿por qué no puedo hablar en lengua? Y ahorita siento que el Señor está despertando nuestros corazones y que deseemos el Espíritu Santo para que hablemos en lenguas y
profeticemos. Profetizar es hablar con fe, apoyados en la palabra. Y eso es lo que nos pide el Señor en este tiempo. Que seamos entendidos en los tiempos. Porque como decía mi hermana Liliana, nada, yo creo que ninguna adoración del día de hoy, ninguna palabra en el día de hoy ha sido una palabra vacía. Ha sido una palabra que el Señor está aquí con nosotros. Y ha sido todo inspirado por el Espíritu Santo. Porque no puede ser que yo en mi corazón sienta como cada oración, cada palabra, cada alabanza, cada adoración, si se dan cuenta, todo conduce a lo mismo. Las piedras hablan, mis hermanos. Las piedras están hablando para que nosotros entendamos que este es el tiempo. Este es el tiempo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque los tiempos son tiempos finales. Y el Señor nos lo está demandando. El enemigo está forzándose porque Él sí conoce la palabra. Él sí sabe qué es lo que está sucediendo. Y Él se está esforzando para destruir la mayor cantidad de personas, atándolos a una vida de pecado, que es lo que vemos en el mundo, como decía Liliana. Lo que vemos en el mundo es un espejismo que a veces nos atrae, pero es el pecado lo que nos destruye como nunca antes en el mundo. ¿Qué vemos en el mundo? Ilusiones, porque la realidad ¿cuál es? Vivimos un mundo en guerra. En este momento, Ucrania, Afganistán, el Congo, Etiopía, Yemen, Siria, Palestina, Irán y su promesa de destrucción a Israel, la reciente crisis que vivimos por Taiwán, China, este territorio es nuestro, Estados Unidos visitando la vicepresidenta del Congreso a Estados Unidos, vivimos momentos de mucha tensión, de guerra. Y aún más cercano a Haití, está pasando cosas ahorita tremendas en Haití. El mundo está revuelto, es un mundo en guerra. A veces pensamos que la solución es irnos, pero ¿a dónde? Vivimos consecuencia de la guerra, un mundo con hambre, un mundo donde no nos podemos poner de acuerdo. El fantasma del hambre azota toda la tierra, incluso a nosotros acá en Venezuela nos llega muy cercano. Una economía donde producir es muy complicado, donde si no estamos aferrados a Dios, vivimos tiempos difíciles, escasez de trabajo, la inflación. El miércoles pasado lo llaman ya el miércoles negro, terrible. Comercios cerrados al día siguiente. Salimos Herminia y yo a comprar y no encontramos porque los comercios no sabían a qué precio vender, cómo iban a reponer la mercancía. Terrible. Esa es la realidad que estamos viviendo aquí. Pero pensamos que esa realidad es muy distinta a la de otros países. No. Un país donde no podemos ponernos de acuerdo. Que si la oposición, que si el gobierno, que si que si el otro, que si yo tengo la razón, tú tienes la razón. Yo lo veo en mi familia. Tenemos un chat y a mí me impresiona ver cómo hay visiones encontradas. En la familia somos incapaces de ponernos de acuerdo tampoco. Es la realidad del país.
que si los chavistas, que si la oposición, que si esto, que si el otro. Hermano, no hay manera. La propia naturaleza del hombre es una naturaleza que es engañosa. Y Dios es el único que nos puede poner de acuerdo. Y si Dios no está en el asunto, olvídense, no hay salida. No hay salida. Miles de venezolanos nos fuimos a Colombia. Ahora Colombia parece que el fantasma del comunismo está llegando allá. Otros se fueron a Chile. Bueno, no sé. Yo lo que sé es que gracias a Dios, mi mismo Dios de aquí de Venezuela es el mismo Dios que tengo en Colombia. Y yo con quien confío en Él. Esta hambre, esta escasez, nos hace pensar que saliendo del país vamos a encontrar soluciones a los problemas y se da una migración forzada. Por eso hay rutas que ya se llaman las rutas de la muerte. El Darién, el río Bravo. Te vas sin saber ni a dónde, ni por qué, ni a qué. Buscando, como dice el dicho, buscando lo que no se nos ha perdido. Y la consecuencia que arrastra esto son hogares destruidos, niños creciendo sin sus padres, familias donde los abuelos han tenido que asumir el papel de padre, padres que se han ido y han dejado hijos abandonados. ¿Y qué sucede en las familias? Abortos. Niñas embarazadas a los 12 años. La tasa de embarazo en Venezuela está bajando hasta los 12 años. Abortos. 73 millones de niños abortados anualmente. No estoy hablando de cifras de sumatoria. En un año, 73 millones de abortos. Niños que no han podido nacer. Sumado a eso, una agenda que nos persigue, donde ya hablamos de la inclusión. Yo no dejo de querer y de amar a la persona que está equivocada, pero no lo acepto. Está equivocada. Y claro que hay que predicarle, son almas perdidas y hay que predicarle. Pero lo grave es cuando eso se hace natural para nosotros. Cuando pensamos que eso es lo normal y no es lo normal. No es el plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Es una perversión. Pero gracias a Dios, gracias al Señor, para estos tiempos difíciles, a mí me sucedió, a Herminia y a mí, algo tremendo. Cuando llegamos allá a Puerto La Cruz, hace 3 semanas ya, sucedió algo bien particular. Nosotros llegamos allá con muchas dudas, no sabíamos qué hacer, no entendíamos lo que estaba pasando. Y en ese momento vino una palabra del Señor tan clara que la asumimos como nuestra y empezamos a repetirla y empezamos a estudiarla, y por eso es que todos estos días he ido como descifrando estas palabras, y por eso hoy también quería hablarles de ellas, porque son los tiempos. El Señor nos dice: yo he preparado el tiempo de mayor salvación. Mis planes prevalecerán. Traeré un espíritu de arrepentimiento sobre toda la tierra.
Estoy trayendo algo nuevo sobre toda la tierra. El mejor tiempo, el de mayor cosecha de toda la historia de la iglesia. Mi ejército vencerá como siempre. Discierne los tiempos. Este es un tiempo de cosecha, como Gedeón. Eres cosechador y guerrero, preparado para esta hora. Así declara el Señor. A pesar de que estamos viviendo momentos como nunca se habían vivido, el Señor no nos abandona y nos dice: hey, yo estoy con ustedes y los estoy preparando para la batalla que viene, porque necesito soldados preparados para la batalla. Una batalla que yo sé, como muchas, que la victoria es del Señor. Y a pesar de lo que nuestros ojos pueden ver, la mayor maldad que pudo haber en este mundo, Él nos dice: prepárense para la batalla final. El avivamiento del Espíritu Santo está a las puertas. Amén. Gracias, amén. Por eso, como en tiempos del profeta Habacuc, y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tabla, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esa es la palabra del Señor. Como las aguas cubren el mar, así será la gloria de Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Es un tiempo de despertar de los valientes. Valientes como tú y como yo. Esta profecía dice lo siguiente: este es el tiempo en que se levantarán los valientes, que harán retroceder al enemigo. Ustedes ganarán las más grandes victorias que la iglesia haya tenido. Al igual que David, derrotarán a los gigantes que tienen sometidas a la tierra. ¿Saben? La Biblia nos habla una historia, y es la historia de nuestra redención. Es la historia, es el plan de Dios que está plasmado en la Biblia. Y nosotros vemos algo. Nosotros vemos que comienza por hombres solitarios. Abraham, Jacob, José, eran hombres que bendecían a su pueblo, pero eran hombres solos. Pero no es hasta la llegada de Saúl y de David que el pueblo de Israel, ya convertido en una nación, comienza a tener un ejército. Y el ejército que tenía David, con el cual él pudo ir a la batalla, era un pueblo que se fue formando, permíteme la Biblia, que se fue formando de una manera sobrenatural. David había sido ungido rey. Saúl había comenzado una batalla en contra de los filisteos, pero era un ejército temeroso que le temía a los gigantes. Y David ya había sido ungido rey en una batalla que todos conocemos. Se enfrentó a Goliat, el campeón de los filisteos, y lo venció como un solo hombre.
Pero después de eso, que entró a ser parte de la familia de Saúl inclusive, tuvo que salir huyendo. Y escondido en una cueva, él comenzó a formar un ejército que peleó grandes batallas. Pero ¿quiénes eran los soldados de David? Los que llegaron a la cueva de Adulam eran todos los afligidos, los golpeados, todos los que tenían problemas en su casa, todos los que tenían algún conflicto. Unirse gente como tú y como yo. Uno podía pensar que los que comenzaron esas grandes batallas eran hombres, no sé, forjados en batalla, preparados con un gran ejército. No, era gente como nosotros. Era gente que lo que tenía era un corazón dispuesto para pelear la batalla que fuera. ¿Cuántos son? ¿Cuántos me tocan? Era lo que decía la gente que estaba con David. Eran gente que no se amedrentaban ante las dificultades, que estaban dispuestos a ir a la batalla. En Primera de Crónicas, en el capítulo 12, en el verso 22, dice lo siguiente: porque entonces todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Tú no estás aquí por casualidad. El Señor te trajo para ser parte de ese ejército de Dios, para ser esa iglesia de Dios que necesita hombres valientes, forjados en el día a día, como decía el ministro, en la escasez, en el día a día, pero que hemos podido sobrevivir con la fe, que hemos podido aprender a vivir por fe, que hemos aprendido a ser generosos con nuestros hermanos, que hemos aprendido a vivir una vida distinta. Ese es el ejército de Dios de este tiempo, su iglesia. El despertar de los valientes. Este es el tiempo. En el libro de Joel, en el capítulo 3, versos 9 al 10, leemos lo siguiente, y esta es una visión de Dios para este tiempo. Esta palabra es el census pleno. Joel jamás pensó que esta palabra era para ese momento, pero no. Esa palabra era para nosotros en el día de hoy. Es el sentido pleno que tiene toda la palabra, donde hasta las alabanzas, donde las oraciones, donde todo habla del Señor, del tiempo, de lo mismo, de la preparación. Las piedras hablan. Proclamar esto entre las naciones, proclamar guerra, despertar a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadones de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga al débil, fuerte soy, porque tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, y es el que nos llena, nos insufla ese valor que necesitamos, como decía la hermana Liliana, para decir con dignidad: soy cristiano, pertenezco al ejército de Cristo y estoy dispuesto a predicar la palabra de Dios a quien sea, donde sea, como sea. Somos ese ejército de Dios. Con lo que tengas a mano por hacer, cuáles sean tus dones, tus talentos, tu lugar de trabajo, donde quiera que te encuentres, eres un orgulloso
soldados de Cristo preparados para la batalla. Amén. Amén. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a las naciones de alrededor. El tiempo está cerca, hermanos. El tiempo en que el Señor vendrá como un valiente a juzgarnos, a todos, juzgar a las naciones. No es tiempo de perder, es tiempo de prepararnos para la batalla, de vivir apercibidos, de tener visión de cuál es el tiempo que estamos viviendo. Un tiempo final. ¿Cuáles son las señales? Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las uvas, porque mucha es la maldad de ellos. El mundo como nunca vive en un mundo de maldad. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Mientras mayor es la maldad, la palabra nos dice que mayor es la gracia del Señor que derrama en su ejército. No perdamos tiempo, hermano. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Nuestra esperanza de la victoria es Jehová, porque a pesar de la maldad que hay en el mundo, el Señor está con nosotros. Y el Señor nos dice: yo venceré. Pertenecemos a un ejército que ya sabemos cuál es el resultado. Jehová nunca perdió una batalla. Y esta batalla que viene, que es la batalla final, Él sabe que nos va a dar la victoria. La palabra nos cuenta todo el tiempo que seamos apercibidos, que nos preparemos para la victoria, que nos pongamos la armadura, que siempre hay comparaciones que tienen que ver con el ejército, porque somos soldados para Cristo. Amén, gloria a Dios. La visión de Cristo para nosotros era un ejército. En la nación de Israel, todo judío es un soldado. Todo israelita, desde que cumple, creo que son 18 años, servicio militar obligatorio, eres soldado. Hasta los 20 y tantos. Y cuando te vas, eres soldado. Lo mismo sucede en Suiza. Cada suizo es un soldado. Todos, sin excepción. Y así, su iglesia, no vamos a ser soldados. Somos sus soldados. Amén. Por eso debemos entender el tiempo, vivir como soldados, apercibidos, preparados para la batalla, preparados para predicar el Evangelio. Somos la última posibilidad que tiene el mundo. Sabemos que somos vencedores, sabemos que vamos a triunfar, sabemos que el Rey de Reyes está con nosotros, pero preparemos. En estos días, el Mini y yo hablábamos de la procrastinación, que es una palabra complicada. Procrastinación
es cuando le das importancia a las cosas que no tienen importancia. Eso es procrastinación. Resulta que tenemos que darle importancia a las cosas que realmente son importantes para nuestra vida. Debemos vivir dando señales y muestras de que nosotros a lo importante le damos importancia, porque esa es nuestra tarea. El Señor nos llama, el Señor nos prepara, el Señor nos da la victoria, pero ¿qué tenemos que hacer? Vivir en santidad. Amén. Este es el tiempo en que nosotros como soldados tenemos un arma que es poderosa y es nuestra propia santidad. El rescate de los valores comienza por nosotros mismos. Darnos cuenta de que tenemos que vivir una vida distinta a la vida que vive el mundo. Aprender de la generosidad, como decía el ministro. Aprender a ser generosos, pero aprender también que debemos sentar bases en nuestra vida. Debemos tomar el tiempo para revisar los fundamentos de nuestra propia vida y de nuestra familia, que son los que nos van a acompañar en esta batalla. Que todos estén sanos, para que soporten el peso de lo que el Señor nos va a demandar. Por eso debemos estar pendientes y reforzar nuestro fundamento individual y nuestro fundamento familiar. Es tiempo de darle importancia a lo que realmente tiene importancia. Muchas veces discutimos por cosas que Dios no vale la pena hacerlo. Y van minando nuestro fundamento familiar. Cuando lo que tenemos que hacer es darle importancia a lo que realmente tiene importancia. Debemos fundarnos bien. El Señor está contigo y te va a ayudar en esa tarea. No sé cuál es tu momento, pero sí sé que con el Espíritu Santo va a actuar como nunca ha actuado en la vida de cada uno de nosotros. Pídele al Señor y Él hará. Porque te vas a extender, vas a crecer. Revisa tu fe, tu integridad, tu paciencia, tu dependencia absoluta al Espíritu Santo de Dios. Cuando tengas una dificultad, Señor, ayúdame. No permitas que caiga, que mienta, que haga algo que sea indebido. El Señor te va a dar la fortaleza para que puedas ser un digno soldado de Cristo. Revisa que no haya en ti amor al dinero, dependencia de que te aprueben. Oye, estoy buscando todo el tiempo que alguien me diga qué bueno eres, Alejandro, qué bueno eres. No, yo todo lo hago para el Señor. Y lo que sí me importa es su aprobación, no la del hombre. Esa es la aprobación que nosotros tenemos que buscar, aunque al hombre a veces le pueda causar disgusto. Orgullo, raíces de amargura que pueden estar en nuestro corazón, rechazo, resentimiento, rabias y falta de perdón. Todo esto debe ser
arrancado de nuestra vida, como ese campesino que tiene que preparar la tierra para poder sembrar, porque no puedes sembrar en una tierra donde haya mala hierba. Todo eso tienes que arrancarlo de tu corazón y arrancarlo de raíz. ¿Y esto para qué? Para que el crecimiento que viene no dañe tu integridad. Para que podamos decir el día de mañana que todo lo que hicimos gracias a que el Señor estuvo con nosotros. Que no somos nosotros, que es Él el que nos da la victoria. Tiempos que son muy particulares, pero son nuestro tiempo. Ya saben por qué tenemos que extender nuestras estacas, que nuestra visión se expanda, entender que este es un tiempo particular, un tiempo que no podemos perderlo. Un tiempo que tenemos que estar apercibidos en lo que tenemos que hacer, prepararnos, para ensanchar nuestras estacas, tener visión de lo que Dios nos está demandando. ¿Quién dice al Señor en mi debilidad, fuerte soy? Fuerte soy, en mi debilidad me hago fuerte, porque Cristo está en mi corazón. Amén. Amén. Y hoy es importante que ahí donde tú estés, en esa silla, responda: ¿quién dice al Señor, estoy dispuesto a revisar y reforzar mi fundamento a la luz de su palabra? Es importante que estemos claros que solo hay una manera de vivir, y es según, no como yo pienso que debo vivir, sino como Dios quiera que viva, como está establecido en su palabra. Y ese es el reto que tenemos cualquiera de nosotros, que formamos parte de ese ejército de Dios. ¿Quién dice, Señor, amplía mis estacas, amplía mi visión, amplía mi visión? Tengo familiares, tengo amigos que no te conocen, pero esa es mi visión, porque sé que solo no lo voy a lograr, pero con la ayuda del Señor lo voy a hacer. Y esta es muy particular. Si hay alguien en este lugar que no sea parte de este ejército, pero quiera formar parte de este ejército de Dios, que es su iglesia, y que dice: Señor, yo quiero ser parte de ese ejército de Dios, que levante su mano. Si hay alguien que no lo ha hecho, puede hacerlo en este momento. Hay alguien que sienta que puede ser parte de este ejército, que siente en su corazón que puede ser: no soy parte, pero quiero serlo. Gracias a Dios, todos somos parte de este ejército de Dios. Gloria a Dios por ello. Por eso hasta el nombre cambiamos, ministro. Necesario es. Y no lo cambié yo. O sea, había que hacerlo.
Había que hacerlo. Hay que estar claro y ser obediente, entender los tiempos y ver que tenemos que ensanchar nuestras estacas. Yo no sé a dónde nos va a llevar el Señor. Él sí lo sabe. Pero estoy seguro que grandes cosas tiene para cada uno de nosotros. Esta ha sido una parte que he querido compartir este domingo. El domingo que viene compartiremos otra parte. Pero esta palabra, que es una palabra de profecía, de hablar en fe para cada uno de nosotros, para cada una de las familias que estamos acá reunidos, nos da idea de hacia dónde debemos ir.